Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Ya pasaron más de 30 años de la llegada de los sabios de Oriente que conmovieron todo Jerusalén. Ahora llegaba un profeta que más parecía un indigente del desierto que un hombre de Dios. Era una voz que clama en el desierto. Sin embargo, conmovió a todo Jerusalén y toda la región porque venían a verlo y escucharlo de todas partes. ¿Por qué? Porque predicaba y enseñaba de forma muy diferente. Hablaba de Dios de otra manera como nunca habían escuchado. Además, se valía de una ceremonia de conversión de los gentiles para con el pueblo de Israel. Entonces, las cosas que hacía confundían, pero especialmente las que enseñaba. Y eso sucede en Mateo 3, que vamos a comenzar. Y nos dice, en esos días Juan el Bautista, hijo de Zacarías, que se esperaba que fuera un sacerdote del templo. ¿Cuál es la sorpresa? Que ahora se presenta como un profeta de Dios. Pero era algo extraño y la gente decía, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Por qué habla de Dios? Entonces, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Además, ábranle camino. Vamos a tomar decisiones importantes, vamos a proponer, algunos ideas y vamos a significar otras. ¿Por qué? Porque vamos a ir encontrando los varios conceptos que aparecen aquí. Y el primero es, vamos a entender que esto que nos dice, arrepiéntanse, de sus pecados y vuelvan a Dios, lo vamos a entender como el resumen o el final de su mensaje. Porque él habló muchas otras cosas y al final de su mensaje, decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Así como Jesús cuando enseñaba muchas cosas acerca del reino de Dios, una grandiosa imagen de salvación, terminaba todas estas ideas, todas estas historias y parábolas diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces entendemos que eso era el final de todo lo que enseñó, como lo vamos a leer más adelante. Entonces, cuando el texto nos dice el mensaje de Juan, hija de Zacarías, que ahora es Juan el Bautista, es arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, entendemos que de todo lo que enseñó, las muchas cosas que enseñó y que impactaron y conmovían a todos los oyentes porque escuchaban a Dios, en su forma original. Nunca habían escuchado hablar de Dios de esa forma, por supuesto, porque era la forma original. Lo que ellos escuchaban era la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición, en la sinagoga. Era el discurso oficial de Dios. Pero cuando llegó Juan el Bautista, escucharon otra cosa. Por eso se sentían atraídos, porque era la palabra de Dios la que atrae, la que convoca, la que reúne, para saber de Dios de otra manera. Entonces, pero cuando lo veían, recuerda, parecía más un indigente del desierto que un hombre de Dios. Pero algo decía, sucedía con las personas que se sentían atraídas por el mensaje que escuchaban. Entonces, cuando escuchemos arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, lo vamos a proponer como el final de su discurso, así como cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, después de todas sus grandiosas exposiciones, parábolas, historias y dichos que Jesús, enseñó a las personas. Entonces enseñó de muchas formas
Y al final decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Y también vamos a significar varias ideas como arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Porque eso lo vamos a encontrar varias veces. Así que a partir de este capítulo y otros más, vamos a ir significando y proponiendo ideas, porque van a ser situaciones, ideas y conceptos que vamos a encontrar más adelante. Entonces las vamos a trazar y entender de una forma que vamos a ir compartiendo. Entonces vamos a definir una palabra importante: arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Porque así terminaba su mensaje Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados. La palabra arrepentimiento es una palabra muy especial, es metanoia, metanoeo, es cambio en nuestra manera de pensar. Entonces lo que estaba diciendo es que cambien su manera de pensar, por supuesto, sobre Dios, sobre ellos mismos y sobre los demás. Porque eso está enlazado. Tu manera de pensar, obviamente, acerca de Dios, refleja también tu manera de pensar sobre tu persona y sobre los demás. Por eso arrepiéntanse de sus pecados, lo vamos a entender en su significado, que diría cambio de manera de pensar sobre Dios, sobre nuestra persona, sobre nosotros mismos y sobre los demás. Porque si tenemos ideas equivocadas acerca de Dios, por supuesto, tendremos esas ideas equivocadas, también serán para con nosotros y para con los demás. Y estas ideas equivocadas se van a traducir, escucha, en decisiones equivocadas que van a afectar nuestras vidas. Por eso cambien su manera de pensar sobre Dios, sobre ustedes mismos y sobre los demás. Y para eso usaremos acrónimos. Usaremos la letra A, triple A. Entonces, cuando hablemos de arrepentimiento, hablaremos sobre 3A, o sea, 3 palabras que inician con la letra A para que nos ayuden a memorizarlo y entenderlo. Y la primera sería admitir. Admitir que tengo ideas equivocadas acerca de Dios, de mí y de los demás. Así es, él ha hablado de Dios y ha hablado de Dios de una forma muy diferente, y eso sucederá con Jesús, porque Jesús también llamará a las personas a arrepentirse. ¿Sobre qué? Ya vimos un cambio de mente, pero especialmente ¿sobre qué? Sobre nuestra manera de pensar en Dios, porque todos asumieron el discurso oficial de Dios que la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de la sabiduría en las sinagogas enseñaban, y lo asumieron como cierto. Pero ahora escuchaban otro mensaje, otra idea, otra forma de pensar a Dios. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Otra forma de pensar a Dios. ¡Wow! Por supuesto que la gente, vino a escuchar esto. Entonces, arrepiéntanse primero tiene que ver con admitir que tengo ideas equivocadas acerca de Dios, porque si estoy escuchando otras ideas a las que yo tengo, entonces tengo que elegir y tengo que decidir que esa idea es la correcta y la que yo tengo es la equivocada. Y eso es muy, muy difícil. Asumir que estoy equivocado, que mis ideas acerca de Dios están equivocados, déjame decirte que eso es un paso el más difícil. Por eso les dijo arrepiéntanse. Y no todo el mundo lo hace. Entonces, número 1, ya vimos admitir que tengo ideas equivocadas acerca de Dios y de los demás. Aceptar que esas ideas equivocadas me han llevado a decisiones equivocadas sobre mi vida, por supuesto. Ideas equivocadas, se traducen en decisiones equivocadas, y sumadas estas dos ideas y decisiones, llegamos al desastre. Entonces, la primera sería admitir, la siguiente es aceptar que me han llevado a decisiones equivocadas, en mi vida, y la tercera A sería asumir. Otra forma de pensar a Dios. Entonces,
Arrepentimiento tendrá que ver con 3A, porque vamos a hablar muchas veces de la palabra arrepentimiento. Entonces lo que estamos haciendo es proponer esta triple A, vamos a significar arrepentimiento de esta forma. Y todo lo que proponemos o significamos, déjame decirte que es perfectible, sujeto a cambios, puede ser mejorado, cambiado, solo para que vayamos juntos entendiendo de esta forma. No la forma definitiva, sino como una manera en que juntos podamos ir, vamos enfrentando, traduciendo y vamos interpretando los textos. Entonces, siempre es muy bueno cuando establezcamos una forma, entenderemos esto de esta manera y seguimos adelante. No como una manera definitiva, sino como una forma de ayudarnos. Entonces, arrepentimiento tiene que ver con admitir, aceptar y asumir. Entonces, cuando Juan el Bautista, hijo de Zacarías, que iba a ser iba a ser un futuro sacerdote del templo, vino a ser el profeta, vino a ser la voz que clama en el desierto y enseñó una manera, otra forma de pensar en Dios. Entonces, por eso llamó a las personas a arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Lo vamos a llevar aquí en este espacio de propuesta. Esto es Bálsamo, espacio de propuesta. Significaremos las cosas de una manera para que juntos vayamos y entendamos las cosas, y nos pueda ayudar a viajar a lo largo de esta grandiosa narración. El Evangelio de Mateo. Arrepiéntanse en su forma de pensar, cambien su manera de pensar, sobre Dios, sobre ustedes y sobre los demás. Y estas ideas equivocadas acerca de Dios, de ti y de los demás nos han llevado a ideas equivocadas y decisiones equivocadas en nuestras vidas. Y esto sumadas, ya vimos ideas equivocadas y decisiones equivocadas, lo sabemos muy bien, se llama desastre familiar. Ya lo sabemos. Entonces debemos, admitir, debemos aceptar y debemos asumir otra forma de pensar en Dios. Y una manera de llevarlo, ante los demás, ante nosotros mismos y ante los demás, era aceptar ese bautismo. Entonces, pero era escandaloso. Porque cuando vieron a Juan, primero dijeron, qué barbaridad, este no es un profeta, este es un indigente del desierto, ¿qué hace? Hablando de Dios de esta forma. Pero reconocían que hablaba de forma muy diferente acerca de Dios. Una manera muy inclusiva. Acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos, perdón de Dios para todos. ¡Wow! Entonces, aquellos que iban más allá, de arrepentirse en el sentido de admitir, aceptar y asumir otras formas de pensar en Dios, querían seguir y querían incluso asumirse ya como discípulos de Juan el Bautista. Entonces algunos escuchaban de lejos, algunos se acercaban, pero bautizarse implicaba ser discípulo, escucha, de ese indigente del desierto, y no todo el mundo lo reconocía de esa forma, porque en ese entonces estaban los valores del imperio, y valores fundamentales del imperio es el clasismo y el racismo. ¿Y cómo voy a ser discípulo de ese indigente? Y algunos se lo hicieron, se bautizaron arrepintiéndose de sus pecados. ¿En qué sentido? Vamos a entender que tenían formas equivocadas acerca de Dios, de sí mismo y de los demás. Y estas formas equivocadas los llevaron a decisiones equivocadas sobre su vida, y entonces aceptaron, asumieron otra forma de pensar en Dios que Él me enseñaría, que Juan el Bautista empezó a enseñar, y generó un grupo muy importante de discípulos. Y llegó el tiempo en que muchos de esos discípulos se convirtieron en seguidores de Jesús, y de esos seguidores fueron llamados a ser apóstoles. ¡Wow! Mira el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, Juan usaba,
ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestres. Todo lo contrario a los profetas de la corte, bien vestidos, bien alimentados, con discursos que nadie entendía, y se asumía como lo correcto, como el discurso oficial de Dios. Él era todo lo contrario. Entonces, por eso generó mucho, la gente se sentía atraída, pero también lo rechazaba. La gente entendía que era otra forma, muy distinta de hablar de Dios. Pero eso de arrepentirse y eso de bautizarse y volverte discípulo de este hombre, dices, no, es demasiado. Pero algunos lo hicieron, muchos lo hicieron. Y Juan, generó un gran grupo de discípulos. Y eso empezó a causar cierta inquietud en la poderosa tradición sacerdotal, la poderosa tradición de sabiduría y la poderosa tradición monárquica. ¿Qué hace ese hombre ahí y hablando de esa manera? Entonces, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. ¿Cómo es posible? La gente se sentía, escandalizada, pero esta ceremonia del bautizo es para aquellos gentiles que quieren pertenecer al pueblo de Israel. ¿Qué acaso somos gentiles? ¿Por qué se nos trata de esa manera? Claro, tenían que reconocer delante de Dios que eran gentiles, que se habían olvidado de Dios, que le habían dado la espalda a Dios. Por eso Juan terminaba sus discursos: arrepiéntanse de sus pecados, escucha, y vuélvanse a Dios. Le han dado la espalda a Dios, se han olvidado de Dios. Pero si nosotros formamos parte del pueblo de Dios, era una señal poderosa. Esa ceremonia de conversión de los gentiles al pueblo de Israel los escandalizaba y muchos lo aceptaban. Pero ¿cómo seguir a un maestro como ese, rústico, parece indigente del desierto, pero habla de forma muy, muy poderosa? Entonces, tenemos Mateo 3. Ya vimos nuestra manera en cómo vamos a significar arrepentimiento, nuestra triple A: admitir, aceptar y asumir. Admitir que tengo ideas equivocadas acerca de Dios, de mí y de los demás. Y eso es muy difícil. Tan solo admitir que te has equivocado, no sabes, es todo un portento. Y luego admitir que tienes ideas equivocadas de Dios, no, es un doble portento. ¡Wow! Imposible. Entonces, por eso, aceptar que esas ideas me han llevado a decisiones equivocadas con respecto a mi relación con Dios, conmigo y con los demás. Porque no puedo separar mi relación con Dios. Lo vamos a ver de aquí en adelante en el grandioso Evangelio de Mateo. No puedo separar mi relación con Dios con mi relación conmigo mismo, ni con los demás. No puedo separarlo, porque si intentamos separarlo, vienen todos estos desastres que ya conocemos. Entonces, Mateo 3, Juan el Bautista, inciso A, llegó al desierto de Judea, comenzó a predicar, ya vimos como la conclusión de sus sermones, de sus exposiciones, de la palabra de Dios acerca de las promesas y la salvación de Dios. Terminaba: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Entonces, todo esto se conmovía. Escucha, mucha gente vino a verlo, pero especialmente los religiosos. Y cuando vienen los religiosos, el lenguaje cambia. No solamente Juan el Bautista usará un tipo especial de lenguaje. Escucha esto. Ingresaremos a códigos proféticos muy, muy fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué se habla con tanta dureza cuando aparecen los hombres religiosos? Y eso lo vamos a ver a lo largo del Evangelio de Mateo. Jesús usó lenguajes muy fuertes, muy radicales cuando aparecían los hombres religiosos.
Es muy interesante que sus lenguajes radicales y llenos de dureza y juicio, no los usó contra los pecadores. Escucha, su disputa, su enfrentamiento fue contra los religiosos, no contra los pecadores. ¿Por qué hacía de esa forma? Entonces, vamos otra vez ahora a significar esto. Todas las veces que veamos lenguajes, de esta forma, que nos parecen muy fuertes, muy duros, muy difíciles y radicales, escucha, son señales proféticas. Y cuando hay señales proféticas, escucha esto, hay consecuencias eternas. No todo lo que se hacía y se hablaba tenía consecuencias eternas. Pero una señal de que ahí hay terreno peligroso y hay consecuencias eternas es la radicalidad de este mensaje. Entonces vamos a estar atentos porque va a ocurrir varias veces y Jesús lo usará muchas veces contra, los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos son personas muy influyentes. Ellos son el modelo a seguir en ese entonces. El modelo a seguir, escucha esto, el modelo a creer en Dios. El modelo a creer y entender a Dios. Entonces ellos asumían y entendían, mira, ellos son hombres de Dios y la forma en cómo piensan y hablan es la forma correcta de Dios. Cuando en realidad esos hombres religiosos lo único que seguían y perpetuaban y enseñaban era el discurso oficial de la tradición, sacerdotal, de la tradición de sabiduría en las sinagogas, incluso en la tradición monárquica. Entonces, por eso Jesús habló de esta forma. Y así comienza Juan. Cuando ve a los religiosos que se acercan, cambia su discurso. Mira, y comienzan las claves proféticas. ¿Por qué? Porque es un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque hay consecuencias eternas. Y eso es lo más radical que hay. Consecuencias eternas. ¿Por qué? Mira lo que dice. Entonces, Juan ya vimos, versículo 5, gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba, en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos, cambió su discurso. Acuérdate, son hombres religiosos. Representan a la poderosa tradición sacerdotal, la poderosa tradición de sabiduría y la poderosa tradición monárquica. Ellos eran los modelos de creer y de pensar a Dios, y lo que ellos enseñaban era lo correcto. La gente iba y le preguntaba, oye, ¿Juan viene de Dios? Ellos sabían, acuérdate, Juan viene de Dios, el bautismo de Juan es de Dios o no, y ellos venían a verlo. Ellos eran la voz autorizada de Dios. Y mira cómo les habla. ¡Wow! Y todo el mundo se ha de haber quedado ahí. ¿Por qué les habla así? Juan, son los hombres de Dios. Pero Juan sabía qué eran ellos y qué había detrás de ellos. Precisamente denunciaba, incluso su forma de vestir denunciaba todo lo que ellos representaban. Nada que ver con los profetas de palacio, bien vestidos, bien alimentados, y con un discurso que nadie entendía. Entonces, cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras. Pero ¿cómo les llama así? Son los hombres de Dios. Los que siempre nos han enseñado, los que siempre nos han aconsejado, los que siempre nos han enseñado la ley. ¿Por qué los llama de esa forma? Camada de víboras, camada de serpientes. Y aquí hay una evocación muy importante. Acuérdate, son señales proféticas. Y esta camada de víboras y serpientes nos lleva y evoca hasta el mismo comienzo, hasta el Edén mismo. Cuando una voz en medio, de los animales, surge de una serpiente y llama, no morirán. Viene a contradecir el mandamiento de Dios. Mira cómo los llama.
camada de víboras. Entonces esta palabra evoca y viaja hasta el principio. Y especialmente en aquello que contradice, vamos, la palabra de Dios. Dios dice, el día que rebases estos límites, ciertamente morirás. Y después surge una voz que dice, no, no morirás. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamó así? Pareciera que están contradiciendo lo que está diciendo Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista está presentando la salvación en su diseño original, la voz de Dios. Y parece que ellos están contradiciendo eso. Y mira lo que nos dice, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren en su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y vuelvan, y que han vuelto a Dios. Pero ¿cómo les dice? O sea, la gente se ha de haber sentido escandalizada, confundida. Son los hombres de Dios, los fariseos y los saduceos, los representantes del templo. No solamente los ha llamado camada de víboras, sino a ellos les dice que se arrepientan de sus pecados y además que se vuelvan a Dios. En verdad, seguramente fue un momento muy confuso y de mucha tensión y el pueblo estaba en medio. Mira, porque recuerda, la radicalidad de este mensaje, nos habla de códigos proféticos que evocan situaciones muy especiales, pero especialmente es un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque hay consecuencias eternas. Y mira lo que está diciendo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Y nos dice, no se digan simplemente el uno al otro. No se digan ustedes, representantes de Dios, fariseos y saduceos, que son la voz oficial de Dios a este pueblo. No se digan simplemente, estamos a salvo. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Abraham. Y eso tiene consecuencias eternas, es decir, estamos a salvo. No necesitamos la salvación que ofrece este hombre. No necesitamos la voz, las palabras de este hombre o la salvación que este hombre está ofreciendo. Estamos a salvo. Por eso, mientras Juan está hablando y exponiendo la salvación de Dios para todos, ellos dicen, no la necesitamos, estamos a salvo. Escucha, no moriremos. ¿Recuerdas? Dios dijo, el día que rebases todos estos límites, ciertamente morirás. Pero vino una voz que dijo, no morirás. Que viene a contradecir el mandamiento de Dios, la advertencia de Dios. Morirás, y esa voz, esa serpiente viene a decir, no morirás. Y es lo mismo que están diciendo, por eso los llamó camada de víboras. Estamos a salvo, no moriremos, la ira de Dios no es para nosotros, porque somos descendientes de Abraham. Y eso tiene consecuencias eternas, por eso la radicalidad del mensaje, y de la voz y las palabras. Señor, ¿cómo los llamas de esa manera? ¿Cómo los llamas camada de víboras? Y además que se arrepientan de sus pecados. ¿Sí? Estas personas tienen que arrepentirse de su manera de pensar a Dios. Mira lo que están diciendo. No solamente ellos se dicen unos a otros, estamos a salvo, somos hijos de Abraham, somos descendientes, estamos descendientes de Abraham. Y no solo se lo dicen unos a otros, escucha, lo enseñan a todos los demás. No escuchen el mensaje de Juan el Bautista. Nada tiene que ver con nosotros, porque nosotros estamos a salvo. Entonces no moriremos. Entonces, eso no significa nada, dice Juan. Eso no significa nada. Ser descendiente de Abraham no significa nada. ¿Por qué? Porque en las categorías del imperio, que ya ingresaron a la poderosa tradición sacerdotal, la poderosa tradición de sabiduría y especialmente a la tradición monárquica, el linaje es muy importante. Para esas tres tradiciones el linaje es muy importante, porque eso tiene que ver con el imperio. Pero a Dios no le interesa el linaje, lo que le interesa es la fe.
La fe en entender, vamos a quién es Dios y qué es lo que está ofreciendo y qué es lo que yo tengo que hacer. Y la fe, y esta salvación en voz de Juan el Bautista. Pero el linaje no le importa a Dios. Lo que le importa es la fe. Porque el linaje tú no lo escogiste. Lo que tú eliges es la fe. A Dios lo que le interesa es lo que eliges. Las personas no decidían su linaje y hay personas que ni linaje tenían. Entonces están poniendo su fe en su linaje en algo que ellos no escogieron. Estamos a salvo, no moriremos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Nos dice, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham aún de estas piedras, y por supuesto que lo sigue haciendo. Y nos dice, ahora mismo, escucha la radicalidad, el hacha está puesta, el hacha está pasando por aquí. Cuando alguien dice, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. ¡Wow! Mira lo que está, por eso está hablando con esa dureza y esa radicalidad. Y lo va a hacer Jesús muchas veces y lo veremos. Y es una señal de alerta, es una señal que hay terreno peligroso, que hay consecuencias eternas. Decir, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Escucha, tiene consecuencias eternas. Y peor aún, enseñarlo. ¡Wow! Por eso Juan habló con tanta dureza. Y mira lo que sigue. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha, del juicio de Dios está lista. Estaba pasando delante de ellos así. Cuando alguien dice, estamos a salvo, somos descendientes de Abraham y no, nada tenemos que ver con esa salvación. No es para nosotros, es para los demás, para los gentiles, no para nosotros. Entonces, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos, y la única manera es atender lo que Juan está diciendo. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse, y es admitir esa forma equivocada de pensar a Dios. Aceptar, que esas ideas equivocadas me han llevado a decisiones equivocadas sobre mi vida, en mi relación con Dios, conmigo mismo y con los demás. Y entonces asumir una nueva forma de pensar a Dios. Entonces, el que no produzca los buenos frutos será cortado, escucha, y arrojado al infierno. Y eso es un terreno peligroso, porque nos está hablando de consecuencias eternas. Mira la radicalidad de este mensaje. ¿Y a quién se lo dijo? A los fariseos y a los saduceos. Y cuando tú te conviertes, porque siempre tenemos esa tendencia a convertirnos en fariseos, es decir, que todo lo que hacemos y pensamos está bien. Eso es un fariseo. O convertirnos en un saduceo. Empezamos a dejar de creer en muchas cosas. Esos son los saduceos. Ellos ya no creían en la resurrección. No. La resurrección ya no es para nosotros. Entonces, cuando uno se convierte en fariseo, todo lo hace bien. Es grandioso ser fariseo, es fantástico. Todo lo que haces y piensas está bien. Y ser saduceo, no, ya dejaste de creer ciertas cosas. Eso es para los demás, no para ti. Pero entonces, ¿qué palabras contra los fariseos y los saduceos? Entonces, los fariseos, nos dice, vio que muchos fariseos y saduceos venían a verlo bautizar, solo para verlo, a ver si era de Dios o no. Se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Entonces, yo bautizo con agua, entonces, ¿cómo se para? Mira lo que viene a decirles. Ya vimos palabras proféticas, códigos muy fuertes, radicales. ¿Y por qué? Porque tiene consecuencias eternas. Nosotros estamos a salvo, nosotros no moriremos. El juicio no es para nosotros, la ira de Dios nada tiene que ver con nosotros, porque somos descendientes de Abraham. Vaya, eso tiene consecuencias eternas. Entonces, mira lo que viene a hacer, a separar
El mundo religioso del mundo espiritual. El mundo religioso que confunde a las personas, que solo son señales, ceremonias. Entonces, pero todavía pertenecen al mundo de lo externo, al mundo material nada más. Y nos dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. 3 veces lo ha dicho. Entonces, se vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Ese bautizo, vamos, es una señal de algo más grande. Vamos a ver muchas señales. Entenderemos que las señales apuntan siempre hacia algo más grande, especialmente hacia aquello que es verdadero. Una cosa es el bautizo en agua, pero vendrá otro que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y nos dice así. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior, que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Mira que Juan el Bautista conocía su lugar. Y cuando tú conoces tu lugar en la obra de Dios, no sabes todo lo que puedes hacer. No sabes lo impactante que es alguien, vamos, en la obra de Dios cuando conoce su lugar. Ya trabaja y sirve con un propósito claro, sin ningún sentido de demostrar nada, ni esforzarse, ni estar compitiendo con, ni estar buscando un lugar por acá y por allá. Nada de eso. Eso se lo deja a los demás, que no conocen su lugar, que no saben hacia dónde van. Cuando una persona no sabe hacia dónde va en la obra de Dios, sí está compitiendo, está comparándose, está rivalizando todo el tiempo. Pero cuando alguien conoce su lugar, como Juan el Bautista, no está compitiendo con nada ni con nadie. Él conoce muy bien cuál es su ministerio. Entonces, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará. Vamos. Entonces, una cosa es el bautizo en agua, que es una ceremonia. Él mismo lo dice, yo los bautizo con agua. Pero ¿qué más nos dice? Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Acuérdate, las señales, vamos, apunta, señala hacia lo que es verdadero. Esto es señal de aquello que es verdadero. Esto es una señal finalmente externa, temporal, frágil y vulnerable como nosotros, mientras que esta señal es permanente y trascendente para todos nosotros. Está listo para separar. Cuando Jesús llegó a este mundo y empezó a caminar, escucha, piensa en esta imagen. Cuando Jesús llegó a este mundo y empezó a caminar delante de toda esa multitud, caminó entre esa multitud y esa multitud empezó a separarse, a separarse, a separarse. Eso es lo que ha venido Jesús, a separar. Así es. Y sigue caminando y las personas siguen así, separándose. ¿Y separándose en qué sentido? Aquellos que deciden por Jesús y aquellos que rechazan a Jesús. Y eso es lo que hizo. Vino a separar. Y nuevamente ahora, vamos, mira lo que nos dice Juan, hablará otra vez en códigos proféticos, es decir, vamos, palabras radicales, muy fuertes, que hablan, vamos, de esta manera, porque hay consecuencias eternas. Se habla de lo eterno, y mira lo que nos dice. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego, vamos, interminable. ¡Wow! Mira la radicalidad. ¿Por qué? Porque es terreno peligroso. Porque Él viene a separar, viene a caminar entre la multitud y se va separando y se va abriendo. Y cada uno tendrá que decidir de qué lado va a ponerse delante de Jesús. Entonces nos dice, bautizo. Yo bautizo con agua, dice. Es solo ceremonia, lo externo, temporal, frágil y vulnerable, como cada uno de nosotros. Pero vendrá alguien que es muy, muy superior a mí. Ni siquiera soy llamado. Puedo llamarme su esclavo. Entonces, en las casas, había, vamos, distintos niveles de esclavos.
y el esclavo de más baja categoría es aquel que recibía a los invitados y los recibía y aseaba sus pies y limpiaba sus sandalias. Ese era el esclavo de más baja categoría. Y dice él, yo no soy ni siquiera digno de ser el esclavo de más baja categoría delante de Jesús. Entonces, a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios, Él, señalando a Jesús, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Después nos dice, luego aparece Jesús, wow. No solamente, hace 30 años llegaron los sabios de Oriente y conmovieron y preguntaron, ¿dónde ha nacido el Rey de Israel? Porque iremos a adorarlo. Y wow. Y vaya que conmovieron a toda Jerusalén. Y después se presenta, Juan el Bautista, un profeta de Dios que parecía más bien un indigente para mucha gente. Un profeta de Dios, la voz que clama en el desierto y prepara el camino del Señor. Y ahora se presenta Jesús, se presenta el Señor, de quien Él habló, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y mientras estaba bautizando, se pone frente a Él. ¡Wow! ¡Qué privilegio le tocó ahora! Ver y conocer al Mesías. Pero se siente confundido porque entonces dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. No, hagamos las cosas que ha ordenado Dios. Porque más adelante le van a preguntar a Jesús, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Precisamente porque es de Dios, habrá que atenderlo, habrá que obedecerlo. Entonces nos dice, pero Jesús les dijo, así debe hacerse. Entonces, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Precisamente, pero Jesús le dijo, así debe hacerse. Todo esto que estás haciendo es de Dios. Todo este bautizo, este llamamiento, toda esta forma de hablar de Dios y todo este llamado a arrepentirse, ¿recuerdas? A admitir, a aceptar y asumir, otra forma de pensar a Dios viene de Dios. Y mucha gente se bautizó y dice, yo me bautizaré también porque esto es de Dios. Y tendremos que cumplir todo lo que Dios ha dicho. Así debe hacerse porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautizo, mientras Jesús ascendía, esto es importante, porque son claves de lecturas para nosotros. Quiere decir que nos está enseñando cómo debemos mirar a Jesús. ¿Cómo mira el cielo a Jesús? ¿Cómo entiende a Jesús? Lo entiende como el Hijo amado. Abajo en la tierra no lo van a entender muy bien, no lo van a entender muy bien, que lo van a rechazar, que lo van a odiar y que van a buscar matarlo muchas veces. Eso nos pasa porque es un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad, Entonces, después del bautizo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Dice, sobre él, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado. ¿Cómo ingresa Jesús al ministerio? ¿Cómo ingresa Jesús a la vida pública? Como el Hijo amado. Entonces, es una clave fundamental que debemos mantenerla, y todas las veces que leamos todo lo que Él dice y enseña, debemos entenderlo en clave, que es el Hijo amado. Y abajo no lo entienden, lo rechazan, lo cuestionan, lo califican. Entonces nos dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Entonces, Jesús, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan el Bautista. Así debe hacerse porque tenemos que cumplir lo que Dios exige. Entonces,
Este es mi Hijo amado. Así comienza la vida pública y enseñanza de Jesús. Y eso será grandioso en todo lo que aprenderemos. Ya vimos, hemos significado el arrepentimiento, hemos señalado estas discusiones y conversaciones que suben de tono y son, vamos, claves proféticas que señalan, vamos, consecuencias eternas. Por eso Juan habló de esta manera y por eso Jesús hablará también de esa forma, porque los fariseos y los saduceos representaban el discurso oficial de Dios y lo resume: estamos a salvo, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Juan dice, eso no significa nada. Lo que significa es arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias porque será una bendición escuchar todo lo que enseñó Jesús, el Hijo amado. Ayúdanos a verlo siempre de esta manera, que el cielo se abrió para Él y para todo lo que enseñó. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la